Judas Iscariote fue uno de los discípulos de Jesucristo, a quien se cuenta entre los 12 apóstoles. Según los 4 evangelios canónicos, Judas traicionó a Jesús ante el Sanedrín a cambio de 30 monedas de plata. El discípulo condujo a los esbirros enviados por el sumo sacerdote al jardín de Getsemaní, donde se encontraba Jesús, y lo identificó por medio de un beso y saludándolo como rabí, o maestro. Por este acto el nombre de Judas, su epíteto de Iscariote, las 30 monedas y el beso de Judas, son sinónimos de traición en la tradición cristiana. Nombre. El nombre Judas es la helenización del nombre hebreo Judá. Según la tradición judía, Judas o Judá era un líder de las 12 tribus de Israel y ancestro del pueblo judío, de donde toman su nombre. En el siglo I, Judas era un nombre extremadamente común para los judíos varones, debido al renombrado héroe Judas Macabeo, militar que lideró una revuelta que recuperó el culto judío en el Segundo Templo. En consecuencia, muchas otras figuras con este nombre se mencionan a lo largo del Nuevo Testamento. En cuanto al epíteto Iscariote que lo distingue de las otras personas llamadas Judas es confusa. Generalmente se piensa que es una traducción griega de la frase hebrea, que significa el hombre de Keriot. Esta postura está basada en el Evangelio de Juan 6:71 en la que Judas era hijo de Simón Iscariote, sin embargo, no es aceptada por completo entre los estudiosos. Una de las explicaciones alternativas más populares sostiene que Iscariote pueda ser una corrupción de la palabra latina sicarius, que significa hombre de la daga y se refería a un miembro de los sicarii, un grupo de rebeldes judíos que eran conocidos por cometer actos de terrorismo en los años 40 y 50 DC asesinando personas entre las multitudes escondiendo dagas bajo sus capas. Esta explicación tiene varios problemas, entre ellos, en ninguna parte del Nuevo Testamento se habla de Judas como un miembro de los sicarii, además no hay evidencia de los sicarii a una época anterior donde Judas estaba vivo, o solo se trató de un apelativo añadido después, pero los evangelios siempre enfatizan a Judas como traidor, mas no como asesino. En la Biblia. Antes de delatar a Jesús. Judas fue uno de los apóstoles de Jesús, no se menciona sobre su llamada ni cuándo se unió a los apóstoles, pero el Evangelio de Juan pone un antecedente importante de la felonía de Judas, ya que él era el tesorero y, según ese Evangelio, Judas se apropiaba del oro destinado a los pobres. La traición de Judas Iscariote. Según los 4 evangelios canónicos, Judas guió a los guardias que arrestaron a Jesús hasta el lugar donde lo encontraron, les indicó quién era besándole. Por su traición fue recompensado con 30 piezas de plata. Existen diferentes interpretaciones sobre el tipo de moneda de que se trata. Donald Wiseman sugiere 2 posibilidades para la identidad de las monedas usadas para pagar a Judas. Podrían haber sido tetradracmas de Tiro, usualmente denominados siclos, o pueden haber sido estateros de Antioquía, que llevaban el rostro de César Augusto. La tradición y leyes judías, además de las normas romanas, dictaban que en el templo de Jerusalén podían atesorarse exclusivamente didracmas y tetradracmas de Tiro como pago del tributo anual. El Sanedrín habría pagado a Judas en las monedas que formaban parte del tesoro del templo. Las monedas validadas por el templo eran las acuñadas en Tiro. Al poco tiempo, Judas se arrepintió de sus actos, intentó devolver las monedas a los sacerdotes que se las habían dado, y al no aceptarlas estos, las arrojó en el templo. Luego, desesperado ante la magnitud de su delación, se suicidó ahorcándose en un árbol. Según otra versión, Judas compró un campo con el dinero que obtuvo gracias a su traición, pero, cayendo de cabeza, se reventó por en medio, y todas sus entrañas se derramaron, por lo que, aquel campo fue llamado en su lengua Aceldama, que quiere decir, campo de sangre. Evangelios apócrifos. Algunas versiones alternativas de las narraciones de hechos y dichos de Jesús no fueron aceptadas por las primeras iglesias cristianas o no se difundieron entre ellas. Del mismo modo, surgió la necesidad de completar, explicar o interpretar los relatos evangélicos recibidos. Estos textos son llamados evangelios apócrifos,
palabra que en un principio indicaba su carácter secreto y luego tomó su connotación actual de falsedad. Si bien el contenido histórico de los apócrifos es escaso, los estudios más recientes encuentran en ellos algunos datos importantes y los valoran como testimonios de las creencias cristianas más antiguas. La figura de Judas despertó gran interés entre los redactores de los textos apócrifos. Por un lado se trataba de mera curiosidad acerca de un personaje elegido por el propio Jesucristo, convertido en traidor. En otros, en especial los grupos que reivindicaban un cristianismo esotérico, como los gnósticos, Judas era portador de un significado oculto que iba más allá de sus actos. Los cainitas, por ejemplo, cuyos textos no han llegado hasta nosotros, creían que Judas era un instrumento de la sabiduría divina, y su traición, una victoria sobre el mundo de la materia. Evangelio de Judas. Es posible que uno de los textos fundamentales de los mencionados cainitas fuera el Evangelio de Judas. Hasta el siglo XX, este texto era conocido por alusiones de los padres de la Iglesia, especialmente de Ireneo de León y de Epifanio de Salamina, los cuales lo consideran como falso. El Códice Chacos. Interpretación. Evangelio de Bernabé. El Evangelio de Bernabé es un apócrifo tardío. Escrito supuestamente por Bernabé, compañero de Pablo, pero que aquí es presentado como uno de los 12 apóstoles. Su extensión es similar a los 4 evangelios canónicos juntos, y la mayor parte se dedica a un relato del ministerio de Jesús, gran parte de él de manera armonizada. Este evangelio se conserva en 2 versiones, una italiana y otra española, ninguna se remonta más allá del siglo XIV, dado los notables anacronismos, el desconocimiento de la historia y la geografía de Galilea y Judea y las citas de autores posteriores, en especial expresiones propias de Dante Alighieri. Algunos autores, sin embargo, consideran posible que al menos una parte dependa de fuentes más antiguas. Entre los estudiosos musulmanes ha sido citado en apoyo de la interpretación islámica de Jesús, sin embargo los estudios académicos indican que la dependencia es inversa. El Evangelio de Bernabé utiliza motivos y creencias musulmanas. En 1985, se afirmó que se había encontrado una copia siríaca de este Evangelio cerca de Hakkari en el este de Turquía, sin embargo, se ha demostrado que este manuscrito en realidad contiene la Biblia canónica. Informes periodísticos, publicados en Turquía, afirmaron que en el año 2000 se había encontrado un manuscrito en Chipre, en una redada policial, y que podría tratarse de un ejemplar del Evangelio de Bernabé. En febrero de 2012, el Ministerio de Cultura y Turismo de Turquía confirmó que el manuscrito se encontraba en el Museo Etnográfico de Ankara y que constaba de 52 páginas en escritura aramea. Las fotografías publicadas muestran una portada, en la que se puede leer una inscripción reciente en neoarameo que dice: en el nombre de nuestro Señor. Este libro está escrito en las manos de los monjes del Alto Monasterio en Nínive, en el año 1500 de nuestro Señor, confirmando la datación tardía de la obra. Según este texto, fue Judas, no Jesús, quien fue crucificado. Esta obra afirma que la apariencia de Judas se transformó a la de Jesús, cuando el primero, por traición, condujo a los soldados para arrestar a su maestro. Esta transformación fue completa, de modo que los discípulos y hasta María, la madre de Jesús, creyeron que crucificaban al verdadero Jesús. Sin embargo, había sido arrebatado hacia el cielo. El Evangelio continúa contando que, 3 días después del entierro, el cuerpo de Judas fue robado de su tumba y se difundió el rumor de que Jesús había resucitado de entre los muertos. Al oír esto en el tercer cielo, Jesús pidió a Dios que lo enviara de regreso a la tierra. Así sucedió y se mostró ante su madre y sus discípulos, a quienes les reveló lo sucedido. Luego regresó a los cielos, desde donde regresará al final de los tiempos como un rey justo. Evangelio árabe de la infancia. Los evangelios de la infancia son una clase especial de textos que se concentran en narrar los hechos de la vida de Jesús durante los años anteriores a su ministerio público. Uno de los más conocidos es Evangelio de la infancia de Tomás. La versión árabe de esta historia pone en escena a Judas como un niño poseído por el demonio,
el cual mordía a quienes estaban cerca. En una ocasión, sin embargo, mordió a Jesús, también un niño, y de inmediato Judas quedó exorcizado. El relato puntualiza que la mordida fue en el mismo lugar que sería perforado por la lanza durante la crucifixión. En el Islam. En el Corán, Dios no deja que Jesús, uno de sus grandes profetas, sea asesinado. En lugar de ello, fue crucificado alguien que tomó la identidad de Jesús. Esta persona, a quien el Corán no nombra, es identificada con Judas Iscariote en algunas narraciones, sin que haya acuerdo al respecto. En el Tafr de Muqtila ibn Sulim, uno de los más tempranos, se narra que Judas fue castigado con esta sustitución por su traición a Jesús. A Ibn Kathir, por su parte, considera que esta es solamente una de 4 versiones posibles del relato acerca de la supuesta muerte de Jesús. Como señala Tabari, existe acuerdo en que alguno sustituyó a Jesús, pero hay diferencias en quién fue y cómo se produjo este cambio. La animadversión popular e histórica hacia Judas. Judas ha pasado a la tradición cristiana posterior como el traidor por antonomasia. La animadversión popular hacia el personaje se expresa fielmente en la quema, apedreamiento o linchamiento ritual de numerosos muñecos llamados Judas en Carnaval, Semana Santa u otras fiestas populares. Esta animadversión hacia Judas, y también hacia los sacerdotes judíos que contrataron sus servicios, fue desviada para que contribuyera al antisemitismo, facilitando la formación de un estereotipo negativo sobre el pueblo judío. A ello ayudó que Judas proviniera de Judea, región netamente judía. De esta forma Judas igual a Judea igual a judío, término que deriva del nombre del reino de Judá. La generalización tuvo éxito porque Judas era el único judío entre los apóstoles, el resto que no traicionaron a Jesús eran galileos, aunque huelga decir que el mismo Jesús era judío. Ejemplo de esta antigua animadversión popular se observa en una leyenda medieval, recogida por Jacobo de la Vorágine en su leyenda dorada, en la que Judas, antes de traicionar a Cristo, comete varios pecados horribles, que recuerdan a los de Edipo. Ciborea, madre de Judas, soñó que el hijo que iba a tener sería una amenaza para su propio padre, para Dios y para su pueblo. Por esa razón, lo abandonó nada más nacer en una cesta, que arrojó al mar. La cesta fue a parar a la isla de Iscariote, y la reina del lugar, que no tenía hijos, adoptó al niño. Sin embargo, poco después quedó embarazada y dio a luz a un hijo. Judas creció junto a este niño, su hermanastro, una criatura bondadosa a la que maltrataba continuamente. Finalmente, lo mató y huyó a Jerusalén, donde entró al servicio del gobernador de su patria y, a petición de éste, entró a robar manzanas en el jardín de su padre. Sorprendido infraganti, mató al padre. Después, se casó con la viuda de éste, es decir, con su propia madre. Tras averiguar su verdadera identidad, trató de expiar su culpa convirtiéndose en uno de los apóstoles de Cristo, pero, lejos de redimirse, acabó traicionando a su maestro. Reivindicación de Judas. En los siglos XIX y XX, algunos autores ensayaron, como ejercicio de ingenio, por motivos filosóficos ideológicos o por convicción sincera, la posible reivindicación del personaje. Así, Ferdinando Petracelli de Yagatina, en el controvertido Las Memorias de Judas, describe el apóstol como un revolucionario y líder de la revuelta judía contra el imperio de los romanos. En el año 1944 Jorge Luis Borges publica el cuento Tres versiones de Judas, en el que presenta a un teólogo mostrando 3 interpretaciones de Judas diferentes a la convencional, para quedar convencido al final de su última teoría: Dios no encarnó en Cristo, sino en Judas. Posteriormente Juan Bosch, en su libro de 1955 Judas Iscariote el calumniado, revisa la tradición evangélica sobre el personaje, presentándolo como víctima de una interpretación errónea de los hechos. El cine también ha mostrado facetas diferentes de Judas, por ejemplo, la película de Martin Scorsese La última tentación de Cristo, basada en la novela homónima de Nikos Kazantzakis. En el año 2006,
Esta lectura positiva de Judas cobra nuevos bríos con la publicación en abril de la traducción del Evangelio de Judas, un texto gnóstico que data posiblemente del siglo II. Según este texto, el propio Jesucristo pidió a Judas que lo traicionara y Judas cumplió la orden como supremo acto de obediencia. Para los gnósticos esto representaba un acto sagrado, ya que ayudaba a liberar del cuerpo el Espíritu Santo de Jesucristo. En el año 2007 el autor C.K. Stead, siguiendo el Evangelio de Judas, publica My Name Was Judas, una novela en la que Judas, octogenario, narra su amistad con Jesús desde su infancia hasta la muerte de su maestro. Muerte de Judas. Existe una controversia acerca de la muerte de Judas, ya que el Evangelio de Mateo solo dice que, fue y se ahorcó, mientras en el libro de los Hechos de los Apóstoles dice, el cual era contado con nosotros, y tenía suerte en este ministerio. Este, pues, adquirió un campo del salario de su iniquidad, y cayendo de cabeza, reventó por medio, y todas sus entrañas se derramaron. Para conciliar ambos textos, se ha sugerido que cuando Judas se colgó, la cuerda se rompió, de modo que su cuerpo cayó y se reventó al golpear el suelo. Sin embargo, para que esto pudiera ser posible, Judas tendría que haberse ahorcado por los pies. Por otro lado, en la Biblia nada hace pensar que así hubieran sucedido las cosas. Esta inferencia no soluciona el problema de la incoherencia. La solución para este conflicto está en donde tomaron sus relatos Mateo y Lucas. Mateo se inspiró en la muerte de Agitofel, mientras que Lucas, que escribía para un público de origen pagano, se inspiró en el libro deuterocanónico de sabiduría. Se dice que Judas compró el campo porque los sacerdotes lo compraron con el dinero que pagaron a Judas por su traición y que éste, más tarde, les devolvió, de manera que era, en cierto modo, una adquisición del propio Judas. Al campo se le llamó, campo de sangre, por dos razones, y cada evangelista da una de ellas. El Corán niega la crucifixión de Jesús de Nazaret, y el Islam argumenta que Alá no permitiría la indigna muerte de cruz para un profeta tan estimado como Jesús. Por eso, los musulmanes afirman que los judíos crucificaron a alguien que se parecía a Jesús, que pudo haber sido Simón de Cirene o Judas Iscariote. La muerte de Judas, un hecho en apariencia único, ha dado lugar a un gran número de controversias e interpretaciones derivadas en su mayoría de las diferentes traducciones de los textos que la describen. Judas en la ficción y en los medios. Representaciones cinematográficas de Judas. En la televisión. Judas es mencionado en los capítulos 6 y 7 de la tercera temporada de la serie original de Netflix El mundo oculto de Sabrina. Sabrina tiene que encontrar las monedas, y Judas le dice que para encontrarlas debe traicionar a alguien o buscarlas donde las había dejado. 30 monedas, serie de televisión española. En la música. Muchas canciones utilizan la metáfora Judas para referirse a una persona traicionera en canciones de desamor y traición. En 1986 la banda alemana de power metal Helloween publicó Judas. En 2011 Lady Gaga lanzó su polémica canción Judas, que fue criticada por colectivos católicos, a lo que la artista contestó: lo único controversial de este vídeo, es que estoy usando Christian Lacroix y Chanel al mismo tiempo. Este vídeo no pretende ser un ataque a la religión católica. Respeto y amo las creencias de todo el mundo y yo también soy una persona religiosa y espiritual que está obsesionada con el arte religioso. En 2017 la banda americana de heavy metal Fozzy lanzó la canción Judas junto a su álbum homónimo. En 2019 Ozuna dice en su canción Cambio, junto a Anuel: tantos panas que ayudé, tantas jevas que confié, todos fueron Judas, tú lo viste. En 2021 la cantante española Bad Gyal junto a Kea publicó su canción Judas en su extended play Warm Up.